y unos mellizos que están muy bien articulados. Además de todo esto, el inicio del texto es formidable y eso me permitió en algún momento, cuando quise aventurarme a ser profesor, ponerlo como un ejercicio de clase, como forma de esquivar la hoja en blanco y decirle a los estudiantes como, hey, cojamos estos grandes títulos o estos grandes inicios de obra y construyamos a partir de eso. Obviamente en ese momento también estaba el inicio de Ana Karenina, el inicio de Cien años de soledad, pero el de los mellizos es increíble, la manera en que Ricardo Pila los describe a los dos, y creo que esa es una novela que vale la pena leer. Y si no quieren leer libros porque están aburridos, que es rarísimo que estén escuchando este podcast y estén aburridos de leer, pero si acaso, entonces habría que ver la película que también se llama así, que tiene una fotografía increíble y un casting inmejorable. Bueno, en realidad yo creo que a mí lo que más me ha marcado de la literatura argentina es la poesía. Pues obviamente como que Alejandra Pizarnik está en el centro de mi corazón y en el centro de mis historias lectoras. Hay un texto que se llama Sala de Psicopatología, que cuando yo lo leí, pues me cambió todo porque me sentí muy identificada, bueno, porque siento que toca muchos temas que pueden ser tabú dentro de la sociedad, como la enfermedad mental, como el paso por un hospital psiquiátrico, como, bueno, muchas situaciones muy diversas y complejas, pero su manera de escribirlo definitivamente que lo hace sentir tan auténtico y tan adentro que me parece maravilloso. Entonces, pues, creo que Alejandra sería como esa poeta que me marcó muchísimo. Y también quería mencionar los cuentos, claro, la poesía también de Silvina Ocampo, pero sobre todo los cuentos de Silvina Ocampo. A propósito de lo que dijiste ahorita, tiene un poema que se llama Envejecer, que te recomiendo mucho, Carlos. Pero sí, sus cuentos me parecen maravillosos y me parece que pueden preceder de muchas maneras, pues es una lectura que hago yo, no sé, ya me dirán los expertos, pero que pueden preceder de muchas maneras como todo este tema de el terror y de todos esos elementos que sorprenden y desconciertan que se ven ahora en Mariana Enríquez y en otras escritoras argentinas. Entonces, bueno, creo que los cuentos de Silvina Ocampo también me parecen maravillosos y exploran muchas cosas muy interesantes como cotidianidades. Siento que eran mujeres muy visionarias y muy adelantadas a su tiempo y por eso pues me impactaron tanto, como que me ayudaron a adelantarme a mi destiempo. Ahora cuéntenos, chicos, un libro, ya en su experiencia como libreros y en esa experiencia dentro del oficio, como cuál es ese libro que siempre recomiendan, ¿no? No sé si les han preguntado literalmente por autores argentinos, pero pues si eso fuera el caso, ¿cuál sería ese libro que siempre recomiendan? Ala, no, nunca me han preguntado por autores argentinos oficialmente. Eso sería muy divertido que pasara. Uy, sería mucho como lo que no se le viene a la mente. Si llegase a pasarme, dado que no me ha pasado, pero si llegase a pasar, yo recomendaría, teniendo en cuenta que uno no siempre tiene todo, pero sería maravilloso, a Roberto Emilio Godofredo Art. Me parece que es una muy buena manera de acceder a la literatura argentina. Los Siete Locos es un libro que uno no para de leer, es una maravilla, vale mucho la pena. Los que no se la han leído, por favor, vayan, en verdad, muy, muy buena. Y en poesía sería Olga Orozco, siempre lo he dicho, la he amado. Y es una autora que descresta bastante desde el inicio. En mi caso, si se trata de poesía, por supuesto, Orozco está presente como una opción muy poderosa, pero también está Fervor de Buenos Aires, que a mi juicio es el mejor poemario de Borges y es el primero, ¿no? No es solo el mejor, sino el primero dentro de su producción. Y en esa medida, digamos, como abarcaría como ese género. Ahora, cuando me han preguntado, por ejemplo, por Roberto Art, que hasta hoy me entero que también se llamaba Emilio, pues me fascina porque, por supuesto, como en otros capítulos he anunciado, la crónica de Art me parece increíble, pero además sus novelas, ¿no? Como Juguete Rabioso y Los Siete Locos, son historias donde los protagonistas son casi bandas frente al fracaso económico, como que todo el tiempo están tratando de construir una máquina, hacer ciencia ficción, desarrollar algo que los saque como del hoyo. Art, que murió a los 40 y poco de años, es un hombre que
de alguna manera anticipa la posibilidad de un tipo como Ricardo Darín y todos los personajes que ha realizado en el cine argentino. Pero además de eso, Art es un autor que, digamos, identifica mucho o que antecede en gran medida a las autoras y a los autores de la segunda mitad del siglo XX argentino y del momento, que no son los jóvenes que van a Ginebra como Borges, ni son Sara Gallardo, hija de, nieta de, sino que van a laborar y en medio de ese labor y ese trabajo se encuentran con la escritura como una forma de realización. Pienso en Dolores Reyes, pienso en Leida Guerriero y pienso en Mariana Enríquez, por supuesto. Tremendo, cada una de la selección que ustedes tienen. Ahorita a Sosa le faltó cantar la canción de En el 2000 de Natalia Lafourcade. Me encanta, me encanta, me encanta. Me hace recordar mi juventud. Creo que a mí también. Todavía no me he visto con Gael García. Ya pronto será. Ay, qué tal eso, pero bueno. Mira que, como dijo Nata hace un rato, sería muy curioso en serio que alguien entrara a la librería y preguntara como, ven, oye, dame autores argentinos o literatura argentina. Creo que muy rara vez pasa. Y cuando llegan a preguntan muchos de los que ya hemos mencionado acá. Realmente, yo haciendo recuento tengo como muy pocos libros, por así decirlo, de acceso de literatura argentina contemporánea, más allá de Camila Sosa, ahorita con Las Malas, y Samantha Schweblin. Cuando llegan y pasa ese tipo de escenarios, o quiero dar algo así del sur, me voy a Samantha Schweblin. Y pues con Kentucky y con Pájaros en la Boca, siento que es una muy buena entrada a lo que está ocurriendo ahorita en Argentina. Y bueno, también la antesala para quien no se ha entrado a este tipo de literatura, esta literatura de ese lado del continente. Así que a eso acudo realmente. Bueno, en mi caso, con Carlos tuvimos esta feria en la 93 y luego Carlos tuvo la feria de Argentina, la feria del libro, entonces Donde se creo que bueno, pusieron la 10. exacto, entonces Sí, literalmente. Decíamos eso, bienvenidos a Argentina y la gente volteaba y le vendíamos de todo. no, nos fue súper bien, nos fue Tan súper bien. lindos. Sí, fue muy lindo. Entonces siento que un libro que yo rescataría pues serían como los cuentos. Es el libro de Adriana Hidalgo de cuentos completos de Debbie Hart. Y bueno, lo rescato porque coincide, es una autora que me convoca y que coincide con otras escritoras que me gustan mucho, como por esa sencillez y esa manera tan como tan mundana de contar las historias y de contar lo cotidiano, historias que parecen simples pero que de muchas maneras explican el mundo y que capturan fragmentos de la realidad. De hecho, en un cuento ella dice como que lo que hay es lo que aparece y ya está. Y creo que eso define la escritura de Evelyn Hart. Entonces, pues siento que es un libro que yo recomendaría mucho. Además, porque lo chévere del cuento es como la facilidad de leerlo, como en cualquier momento sacas el libro y te lees un cuento y ya, luego lo digieres mientras el día sigue. Entonces eso me parece maravilloso. Y bueno, lo que hemos visto también como libreros es que hay como una proliferación de la literatura argentina, que llegan como cada vez más autores, que se conocen cada vez nuevas voces, como precisamente la de Dolores Reyes que vamos a tener, o como la de Selva Almada, o como, sí, tantas voces distintas. Entonces quiero terminar con esta pregunta que es, cuál es esa sensación que ustedes tienen frente a la literatura argentina contemporánea? ¿Cómo la ven desde este lado del charco, además? Uy, mi sensación con respecto a la literatura argentina actual va mucho por el lado de lo femenino y va ligado como todas estas propuestas que están sacando estas mujeres que no vienen como de círculos como sociales un poco cerrados, sino más dados hacia la gente, por ejemplo. Y bien lo que dijo Caro ahorita, y es, por ejemplo, el tema de Selva Almada, esta chica que empieza a escribir
de una manera muy fuerte con novelas como El viento que arrasa o, por ejemplo, Los ladrilleros y Chicas muertas, ahorita editada por Random House, que básicamente, si bien son libros cortos, son libros que tienen una mirada muy certera de la sociedad y sobre todo una mirada muy fija con respecto a lo que es lo femenino, lo que está al rol de la mujer en la actualidad. Y en medio de todo, al leer este tipo de libros, se siente una mirada muy cinematográfica, muy detallada de lo que realmente está ocurriendo. Y siento que mucha literatura que se está gestando en la Argentina es así, es de ese estilo. Así que ese es como el apego que le tengo ahorita, es una narrativa muy visual. Lo mismo ocurre con la poesía y también está muy ligado a este tema de las preocupaciones por el cuerpo, por lo que es el cuerpo y lo que se viene a revolucionar con él, cómo tenemos una identidad y cómo la trabajamos desde ahí. Entonces siento que los autores y las escritoras argentinas están haciendo una labor en eso bastante interesante que pues está regando como por todo el continente. Edwin, me parece súper interesante eso que dices, que recientemente leí que digamos que lo que más se está publicando en Argentina son escritoras, ¿sí? Aunque esa sensación que tú tienes, pues según lo que leí, según las estadísticas que hacían, es muy real y se está publicando más escritoras que escritores en este momento. Y eso es muy significativo teniendo en cuenta todo lo que está pasando en Argentina, ¿no? Con el tema de los derechos de las mujeres y la reivindicación de sus derechos y de sus posibilidades de ocupar los espacios públicos. Fin de la intervención. Y se nota, no, y se nota, o sea, tú miras en las librerías y realmente encuentras ahorita mucho más escritoras argentinas que escritores por completo, o sea, se están editando más, se está hablando más de ellas, están tocando puntos álgidos que duelen en cualquier tipo de sociedades, entonces están mandando la parada en algo que es realmente necesario y eso me parece sensacional. Y también están como reivindicando el territorio argentino, ¿saben? Como que cambiando la narrativa del gaucho y de la ocupación de esos territorios a otro tipo de historias y a otro tipo de espacios. Trabajando Bueno, la memoria también. exacto. Y yo creo que no solo es en Argentina, o sea, yo creo que a nivel latinoamericano hay mucho de dónde escoger y hay muchas autoras y sí, es cierto. En la librería se nota que la voz femenina ha tomado un gran papel y es maravilloso que estemos viviendo este momento para presenciarlo y para conocerlas y para sorprendernos con lecturas que son muy, muy importantes y potentes. Y volviendo a la pregunta, en términos de la literatura argentina contemporánea, lamentablemente debo confesar que yo no lo he leído mucho. Pues he leído a Camila Sosa y me pareció que fue un gran libro con las malas. Siento que esas relaciones entre personas son muy reales y uno las puede percibir como auténticas. Me gustan. Pero pues más que una sensación de lo que he leído, es toda la curiosidad que tengo por leer Mariana Enríquez, que todo el mundo habla de maravillas de ella y espero poder hacerlo muy pronto. Pues Nata, tú que estás recién salida de Camila Sosa y ahora yendo a los brazos del MBL o del torero, te diré que la casa encarna tiene su correlato en Tengo Miedo Torero. No sé si ya llegaste por ahí, pero te spoileo porque yo soy sin spoilers. Dicho esto, yo siento que la literatura argentina contemporánea lo que muestra es un vigor y un oxígeno maravilloso. Creo que lo que se ve es una cantidad de frutos, todos como en su mejor momento, ¿no? Por cada Martín Caparrós, una Leira Guerriero. De alguna manera siento que la literatura argentina demuestra esos años de siembra. Para mí hay deseos gigantes de seguir leyendo, especialmente las mujeres contemporáneas. El año pasado fue mi año de Camila Sosa, Dolores Reyes y María Gainza, como ya les he dicho. Me falta ahondar un poco más en Mariana Enríquez, de la que leí Los peligros de fumar en la cama, que estuvo bien. Y me leí un cuento de Chico Sucio, del libro Las cosas que perdimos en el fuego, y eso sí me voló la cabeza.
todavía tengo una imagen ahí muy presente que dice Mariana Enríquez,